Bueno, vamos a continuar con la Reina Valera 1865. Ayer por problemas técnicos no pudimos, terminar con la presentación de esta exposición. Ah, eh, y hoy en día vamos a seguir ah, avanzando. Ah, y hoy quiero presentar acerca del Evangelio según San Juan. ah, Empezar por este libro, por este Evangelio, porque de aquí parten todas las verdades básicas, ah, ya que los demás Evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, contienen verdades mucho más profundas, más avanzadas. Entonces las verdades básicas parten desde aquí, parten desde este Evangelio de Juan. Entonces es muy importante para las personas que recién están empezando a conocer la Valera 1865. Hay personas que nunca en su vida han siquiera escuchado que existe la Reina Valera 1865. No, hay personas que lo han escuchado, pero que nunca lo han escudriñado, nunca lo han examinado, ni siquiera de manera básica, ¿no? Entonces, esta clase es para aquellas personas que ya tienen un conocimiento profundo acerca de la Reina Valera 1865 y aquellas personas que recién están empezando con verdades básicas, ¿no? Los pastores siempre nos recomendaban empezar por las verdades más básicas, más sencillas, por las verdades menos profundas. eh, y este evangelio es ideal para aquellas personas que recién están empezando a escudriñar la Reina Valera 1865. Entonces, vamos a, vamos a examinar. Me voy a tomar unos segundos para poder conectar algo, para que no se vaya a cortar, la conexión. Bueno, prosiguiendo con el estudio, entonces vamos a tocar el versículo. Bueno, eh, vamos a empezar con el versículo 1 y el versículo 2. Antes, unas preguntas que se me venían a la mente, ¿no? Que hacen am, los hermanos acerca de un poco acerca de la historia de la Biblia en español. ¿Quiénes fueron los mártires más importantes respecto a la Biblia española? Bueno, hubieron muchos. Hubieron desde ilustrados, gente del común, nobles, capellanes, maestros. Los mártires más resaltantes en el siglo XVI, por ejemplo, fueron, bueno, Julianillo Hernández, un mártir, un colportor, una persona que distribuía Biblias. Y también tenemos a Francisco de Encinas, y personas que no padecieron el martirio, pero que sí sufrieron la persecución y la furia y la ira, ¿no? de la Inquisición. Juan Pérez de Pineda, Constantino Ponce de la Fuente, el doctor Egidio o Juan Gil, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, entre otros, ¿no? Y muchos monjes del monasterio de San Isidoro del Campo también sufrieron el martirio, y muchos de ellos son totalmente desconocidos, pero sí se sabe que hubieron muchos mártires, ¿no? Mártires por distribuir Biblias, por predicar el Evangelio
según la palabra, según la Biblia, apegado a los principios fundamentales, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Rechazando los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos primeros versículos que dice: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces, en este versículo hay que tomar en cuenta la palabra ya, muy en cuenta esta palabra, porque esta palabra es fundamental, es sumamente importante para la fe evangélica, para la fe cristiana. Esta palabra ya no está en la 1865, perdón, en el Textus Receptus, pero sí fue colocado para poder defender la doctrina acerca de la eternidad y de la divinidad del Verbo, de la divinidad de Jesucristo. No sé por qué la 1960 lo quitó, porque esta palabra pequeñita defiende y sostiene la doctrina de la eternidad, de la preexistencia del Verbo, ¿no? Que el Verbo preexiste antes de todo lo creado, ¿no? Antes de que existiera todo lo creado, material, inmaterial, lo que se ve o lo que no se ve, el Verbo ya existía. Cristo ya existía. No fue creado en algún punto de la eternidad, ¿no? No fue creado. El Verbo nunca fue creado. El Verbo existe desde siempre, desde la eternidad, ¿no? Y Él creó todas las cosas desde el principio, ¿no? En el principio estaba creando junto con el Padre y el Espíritu Santo todas las cosas que existen, desde lo invisible hasta lo visible. Estaba en compañía con Dios, era con Dios, estaba con Dios en compañía, estaba junto a Dios, ¿no? junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Entonces, la palabra ya es muy importante para defender la doctrina de la divinidad y de la eternidad del Verbo. Si el Verbo es eterno, quiere decir que es Dios, ¿no? Quiere decir que es Dios. Entonces, esta palabra se colocó para defender, ese atributo de la eternidad y de la divinidad del Verbo ante las doctrinas que intentaban destruir, de las sectas que intentaban destruir esta doctrina. Esas sectas con doctrinas tan raras que surgen, que hoy en día también surgen doctrinas raras para destruir la palabra de Dios, para hacer retroceder y hacer caer en apostasía a muchos hermanos. Y ya durante toda la historia de la iglesia, durante los 2000 años, se levantaban corrientes y sectas para desacreditar y decir: no, Cristo no es Dios, o Cristo es mitad Dios, o Cristo simplemente es un ser humano más. Pero la palabra ya nos indica que Cristo es el Dios eterno. Él es el Yud Hei Bat Hein. Él es el Dios eterno. Él es Dios desde la eternidad. Él nunca fue creado. Él siempre ha existido con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el atributo de Cristo. Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso, de la misma esencia que el Padre, ¿no? Él es Dios de la misma esencia. No es un Dios menor, no es un Dios menor, ni es un Dios creado por el Padre. Él es el Dios eterno. Él es el Dios todopoderoso, de la misma esencia, ¿no? de la misma plenitud que el Padre y que el Espíritu Santo. En el original griego y en el contexto de este versículo, verbo refiere palabra divina con esencia divina, es decir, la palabra siendo Dios, quien se encarnó en hombre. Entonces hay que tener en cuenta que verbo en el original griego significa palabra escrita, palabra oral, ¿no? La palabra hablada, pero que también significa el logos. El logos quiere decir la palabra siendo Dios, la palabra divina, ¿no? Y en el español, verbo significa Jesucristo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Entonces, muy importante con esta palabra logos, porque
se traduce al español como verbo, ¿no? Que quiere decir Dios, que quiere decir la palabra siendo Dios, ¿no? De la palabra de la misma esencia y de la misma sustancia, que Dios, ¿no? Con sustancia, con esencia divina, ¿no? Y la de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre y que el Espíritu Santo, ¿no? Él es Dios, ¿no? Él no es un Dios menor, Él es de la misma plenitud que el Padre. Entonces, eh, eh, hay un interlineal que yo recomiendo, y es el interlineal del doctor César Vidal. Muy, muy bueno, es extraordinario ese interlineal, porque defiende a capa y espada el texto Receptus, y desarrolla cada palabra del texto recibido de una manera estupenda. Eh, el interlineal desarrolla cada palabra, ¿no? Cada palabra del texto recibido, pero no quita ni añade palabras, ¿no? Exactamente como está en el texto, ¿no? Él lo desarrolla, ¿no? Y él en su interlineal cuestiona, ¿no? Y con mucha razón, a otros interlineales, por ejemplo como de Francisco Lacueva, y de otros traductores, no sé si se puede decir traductores, pero sí teólogos, entre comillas, que desarrollaron el texto crítico, por desacreditar el texto Receptus, ¿no? Por no ser fiel ni apegados al texto Receptus. Entonces, hay muchos interlineales y hay muchos teólogos, entre comillas, que han desacreditado el texto Receptus y han trabajado con el texto crítico, y sin ninguna base teológica, sin ninguna base histórica, afirman que el texto crítico es el texto que la iglesia debe usar, porque según dicen ellos es el más antiguo, y por ser más antiguo es el que más se acerca a los originales, a los originales de puño y letra que Pablo. Pero no es así, porque ellos no conocen ellos no tienen los originales, ¿no? Y no tienen evidencia histórica de que esos manuscritos vaticanos, sinaíticos, alejandrinos existan antes, ¿no? Y hayan sido copiados antes que los textos bizantinos. No hay evidencia histórica de eso. Ellos están simplemente mintiendo. Y no por ser los más antiguos fueron usados por los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque son manuscritos que contradicen a las doctrinas y las verdades más esenciales de la fe cristiana, como la divinidad de Cristo y la salvación por gracia. Entonces la iglesia, los padres de la iglesia y los apóstoles mucho menos los hubiesen aceptado. Nunca los hubiesen aceptado. ¿Por qué? Porque contradicen doctrinas fundamentales y doctrinas básicas del cristianismo. Y César Vidal en su interlineal se encarga él de desenmascararlos, de descubrirlos, toda la mentira y toda la falacia que dicen, toda la herejía que ellos afirman, que ellos dicen. Entonces, y es muy bueno y es muy recomendable, y yo recomiendo que lean el interlineal de César Vidal. Desarrolla de una manera maravillosa cada palabra del texto Receptus, apegándose a la integridad del texto. Pero hay algo que yo no estoy de acuerdo y no concuerdo, es que en el versículo 1 él quita la palabra hombre, él quita la palabra verbo por la palabra palabra. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo y muestro mi disconformidad, porque la palabra logos, la palabra verbo, logos, es una palabra que significa divinidad. Es una palabra apegada al contexto, porque todo el capítulo 1 defiende, es una apologética, ¿no? Es una apologética sobre, ¿no? Es una defensa y una apologética sobre la divinidad de Cristo, la divinidad del Verbo. El Verbo es Dios, el Verbo era Dios. Lo confirma desde los primeros versículos. Entonces, quitar la palabra verbo por la palabra palabra no me parece, porque estás restando y estás disminuyendo la sana doctrina. Estás cambiando
una verdad teológica fundamental de la fe cristiana, que es que el verbo es Dios, que es que Cristo es Dios. Si tú quitas la palabra verbo, estás restando, estás disminuyendo la doctrina, estás recortando la doctrina, ¿no? Entonces, ver el verbo, la palabra, nos indica que Cristo es Dios. Si tú quitas esa palabra, estás disminuyendo, porque la palabra que en griego es rema, significa palabra hablada y palabra escrita, pero no significa la palabra divina. La palabra divina significa la palabra verbo o logos. Entonces no me parece, bueno, es un error humano, no, yo creo que no lo hizo a propósito, no lo hizo adrede, simplemente yo creo que como humano es un error humano que se le escapó, no lo voy a juzgar por esto, pero sí no muestro mi desconformidad porque no se puede cambiar una palabra que es el tema, porque la palabra verbo es el tema y es la palabra clave más importante, es la palabra clave, la palabra más importante de todo el versículo, de todo el capítulo 1. Entonces, no estoy de acuerdo, pero bueno, sí recomiendo leer el interlineal por las razones que les dije, por las razones que, que les muestro aquí, ah, que les he mostrado, perdón. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, parece que, bueno, por problemas técnicos, voy a hacer una pequeña pausa para continuar. Y seguimos con versículo 3, 4 hasta el versículo 5 y haremos, bueno, toca hacer una pausa